respecto de los derechos humanos laborales. Como bien lo dijo Juan, los derechos humanos laborales forman parte de mi currículum, dada mi especialidad en Derecho Social. Yo también me he dedicado al estudio del derecho laboral desde hace más de 10 años. Eh, el día de hoy agradezco la invitación que nos hace Juan, que nos hace por ahí Dalia y el coordinador de este diplomado para impartir esta charla, porque los derechos humanos laborales pues han empezado a cobrar mucha importancia, sobre todo porque los trabajadores y los abogados litigantes han comenzado a entender la conceptualización de lo que son y cómo pueden exigirse, y esto está transformando profundamente la manera en la cual nosotros litigamos y entendemos el derecho laboral. Entonces, en ese sentido, preparé una presentación en la cual hablaré un poco acerca de la historia de los derechos humanos de manera muy general, muy rápida. Después nos trasladaremos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en específico del derecho humano al trabajo. Después hablaremos de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y por último cerraremos con el impacto de conceptualizar los derechos humanos laborales o los principios de los derechos humanos en el derecho laboral mexicano, y mencionaré por ahí dos casos que comienzan ya a darnos mucha luz respecto al alcance de conceptualizar los derechos humanos como derechos humanos laborales. Y bueno, voy a iniciar entonces precisamente con la historia de los derechos humanos. Ustedes sabrán en sus clases de derechos humanos, lo habrán visto. Los derechos humanos tienen múltiples orígenes, pero el origen que nos lleva a la conceptualización actual de los derechos humanos, pues lo encontramos en los famosos juicios de Nuremberg. Estos juicios de Nuremberg, pues, van a tener una característica muy especial, que durante los juicios de Nuremberg, este señor que aparece en esta fotografía va a ser el encargado de llevar la defensa de los enjuiciados, que eran en ese momento los principales líderes nazis, que habían cometido una serie de crímenes que hasta ese momento no se habían clasificado. Y este señor se le ocurrió decir de manera muy sencilla, muy práctica y científica, de conformidad con el derecho imperante en esa época, que ellos no habían cometido ningún delito porque la Constitución alemana decía que tenían el derecho de deshacerse de sus enemigos. Y una ley federal establecía la manera en la cual se iban a crear campos de concentración para poder encerrar y eliminar a los enemigos del Estado nazi. Y las disposiciones administrativas emitidas con fundamento en la Constitución y las leyes federales establecían de qué manera se iba a llevar a cabo el exterminio de ciertas personas que no compatibilizaban con las ideas de los nazis. Y en ese sentido, bueno, tenían un catálogo de personas no deseadas o enemigos del Estado que se resumían en homosexuales, personas de religión que no fuera la católica, personas de edad o adultos mayores, judíos, desde luego, disidentes políticos, gitanos, personas de características o de raza africana y todas aquellas personas que no siguieran las leyes de pureza de sangre de los nazis. Pues cuando trataron de rebatir esto que mencionaba esta persona en su defensa, pues se encontraron con un gran dique que fue la filosofía positivista. La filosofía positivista imperante en aquella época decía que si algo estaba en la Constitución era legal y era justo y no podíamos combatirla. Ante esta situación, pues los fiscales del caso tuvieron que recurrir a otros argumentos, entre ellos argumentos de corte justnaturalista, en donde recordaban que la ley no puede estar por encima de los designios divinos, y en este caso, para tratar de centrarla y aterrizarla a un caso concreto que no sonara algo metafísico o algo a un ente que fuera difícil de probar, dijeron, vamos a establecer crímenes que se opongan a la dignidad de la naturaleza humana. Y esos crímenes, cuando se cometan, no importa la constitución de qué país sea, si se contemplan o se permiten, pues serán de todas formas crímenes. Y entonces, en uno de los principios que emanan de la sentencia de los juicios de Nuremberg, se estableció que existen crímenes contra la humanidad, entre ellos el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o cualquier acto inhumano contra población civil o persecución por motivos religiosos, raciales, políticos, ¿sí? Siempre y cuando se encuentran estos crímenes cometidos a la luz o al amparo de otro crimen de guerra.
como ustedes sabrán, hay muchos crímenes de guerra, pero lo importante de este principio es que fija un parámetro respecto a qué cosas no pueden ser violentadas a pesar de que el derecho positivo establezca en una constitución de un país que sí se permite. Entonces, esta sentencia va a dar pie para que los países triunfantes de la Segunda Guerra Mundial se dediquen a hacer una declaración universal de derechos humanos. Al principio se quería hacer un tratado con fuerza vinculante para todos, pero a algunos no les pareció la idea porque este tratado contiene una serie de principios que ahorita vamos a repasar, sus considerandos y sus principios para ver la importancia de estos, ¿no? Primero, en sus considerandos va a establecer que la libertad, la justicia y la paz es la base del reconocimiento de una dignidad intrínseca de los derechos de los humanos, es decir, de todos los miembros de la familia humana. Y esto, pues, a muchas naciones no les parecía porque, pues, para ciertas naciones y para ciertas personas hasta la fecha sigue habiendo una distinción que les parece muy lógica y racional de pensar que habemos humanos de distintas categorías. Voy a poner un ejemplo rápido, ¿no? La mayoría de las personas creen que las personas que cometen el crimen de violación pues no deberían de tener derechos ni deberían de ser tratados como humanos, ¿no? Pero bueno, en el preámbulo de esta declaración dijeron, no, no importa, todos somos humanos y todos tenemos derecho al respeto de nuestra dignidad como humanos. Si alguien desconoce o menosprecia los derechos humanos a través de actos de barbarie, pues vamos a tratar de nosotros, las naciones, tratar de liberar a las poblaciones de que esto suceda. Es decir, que vivan todas las personas del mundo como seres humanos, disfruten de su libertad, de sus creencias, de su expresión, de su derecho al trabajo, etcétera. Pero también consideraron las naciones que era esencial que los derechos humanos fueran protegidos por un derecho internacional y que todas las constituciones estuvieran compelidas al respeto de esta dignidad humana por encima incluso de su propia legislación interna. Les digo, esta declaración de los derechos humanos es eso, es una declaración, muchas naciones adhirieron, algunos no, no llegó a ser parte de un tratado, aunque después, con los distintos protocolos de los distintos derechos que están consagrados ahí, la mayoría de las naciones se han adherido a los derechos humanos considerados como principales y que en este momento voy a obviar porque creo que ya todos ustedes los conocen y tienen más o menos una noción de cuáles son. Me voy a enfocar al que nos trae este día, que es el derecho humano al trabajo, el derecho humano del trabajo, que está contenido en los artículos 23 y 24 de esta Declaración de los Derechos Humanos, y nos dice que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de este trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de su trabajo, también a una protección contra el desempleo, pero además, y esto es muy importante, toda persona tiene derecho a no ser discriminado en su trabajo, no solo en cuestión de salario, sino también cuando se trate de acceder al trabajo o cuando se esté ejercitando el trabajo o se esté materializando el trabajo. También toda persona tendrá derecho a fundar sindicatos y a defenderse a través de las figuras de sindicación. El artículo 24, por su parte, nos establece que tenemos derecho al descanso, al tiempo libre y a la limitación razonable de la duración del trabajo y, desde luego, a vacaciones periódicas. Estos derechos humanos, bueno, no todas las naciones los tenían contemplados y no todas las naciones tenían garantizados el ejercicio de esto tal cual. México, por una razón excepcional, ustedes recordarán en sus clases de derecho laboral, la Constitución de 1917, producto de una revolución social, da nacimiento a un artículo 123 constitucional. ¿Sí me escuchan, perdón? Sí. Escucho por ahí que hay algo. Pero alguien tiene el micrófono por ahí abierto, pero esperemos que ahorita lo apague. Les comentaba yo que México, por razones excepcionales, parte de estos principios ya los tenía contemplados en su Constitución a raíz del nacimiento del artículo 123 constitucional. Pero bueno, en México, desafortunadamente para nuestro país, la reforma en materia de derechos humanos o la inclusión de la manera de visualizar los derechos humanos no llegó hasta el año 2011. ¿Por qué? Pues porque teníamos una filosofía positivista imperante y, de hecho, muchas de las cuestiones de derechos humanos durante los años 90 con el nacimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y durante los años 2000, esa década en que comenzaron a tomar fuerza las resoluciones de los
derechos humanos, pues se creía por esta ideología positivista que solo eran recomendaciones que no tenían fuerzas vinculantes ni coercitividad. No va a ser sino hasta la reforma del año 2011 que se deriva de un procedimiento llevado ante una Corte Internacional de Derechos Humanos en el famoso caso Rosendo Radilla, que se condena a México a que modifique su constitución y que su constitución se apegue a derechos humanos, porque desde 1948 México estaba de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y durante los años 60 y 70 se firmaron multitud de tratados internacionales que exigían el respeto de derechos humanos sin que esto se viera reflejado en su sistema judicial interno. Esta reforma, pues, va a ser muy importante porque va a cambiar la concepción total de la Constitución y actualmente, si ustedes abren una Constitución vigente, va a decir su capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. Es decir, que una de las grandes críticas que se hacía a los derechos humanos es que estos no se encontraban positivizados, es decir, que nosotros los encontrábamos en la ley positiva, pues actualmente ya lo encontramos en el capítulo primero, así textualmente, los derechos humanos y sus garantías. Dejamos atrás las garantías individuales y nos enmarcamos en derechos humanos. Y el artículo primero va a ser muy importante porque señala que todas las personas, y cuando dice todas las personas se refiere a todas las personas. No hay de que si eres homosexual, de que si eres patrón, de que si eres, ya saben, ahora la polarización te ponen apodos dependiendo del bando donde estés, que si eres verde, que si eres azul, no importa si eres violador, si eres la persona más íntegra, si eres incluso un migrante hondureño o si eres el papa de visita, eres persona y por lo tanto la Constitución y tus derechos humanos están protegidos. Y no solamente los derechos que están en la Constitución, sino que también los que están en los tratados internacionales, ¿no? De tal suerte que ustedes ya lo saben, esto hasta la fecha forma algo que denominamos el famoso bloque de constitucionalidad, un bloque de convencionalidad también, porque todos los tratados forman parte de nuestra norma interna, y además, algo muy importante, todas las normas relativas a derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. Por lo tanto, pues nuestra Constitución se vuelve un megatratado, no hablando en términos jurídicos, sino hablando en extensión de una obra jurídica, en donde no solamente tenemos que respetar la Constitución, sino que agregar todos los tratados internacionales para poderla interpretar de manera correcta. Y esto, bueno, le corresponde a los órganos de justicia y a los otros abogados conocerlo para el caso de alguna aplicación concreta. Esta reforma va a impactar no solo a la Constitución, sino que también una vez que se publica la Constitución, pues va a tener un efecto dominó sobre toda la legislación interna. Y una de esas legislaciones tiene que ver precisamente con lo que nos trae el día de hoy, que es el derecho laboral y los derechos humanos. Los derechos humanos laborales van a sufrir un impacto. ¿Por qué? Porque la reforma va a establecer que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ojo, es obligación, no es si quieres, si no estás de acuerdo, si en mi estado gobierna un partido que no le gusta eso de que todos somos iguales. No, es la Constitución que dice todas las autoridades. Todas, no dice solo algunas, no dice solo la Suprema Corte de Justicia, y es una obligación, es decir, no es opcional tu acatamiento. Incluso hay interpretación de la Corte de que esta obligación se extiende a los ciudadanos. Pero bueno, esto no es materia del día de hoy de analizarlo, pero no solamente las autoridades, sino que también los ciudadanos estamos obligados a promover, respetar y garantizar derechos humanos, ¿sí? A través de ciertos principios que son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, y que creo que ustedes ya los tienen muy claros, y para no detenernos en esta charla, para que nos gastemos el tiempo explicándonos, bueno, son principios que debemos respetar para todas las personas, en cualquier momento, están ligados, no pueden retrocederse y siempre deben ir hacia adelante. Por lo tanto, el Estado debe en cualquier momento de investigar, sancionar y reparar todas las violaciones a derechos humanos. También queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, ¿no? Me acuerdo cuando iban pasando las caravanas migrantes, que muchas personas dentro de su lógica decían, es que no tenemos por qué darles trabajo, ni por qué darle alimentación, ni por qué darles programas sociales si son extranjeros. Bueno, pues aquí la Constitución obliga a las autoridades y nos obliga a nosotros a no discriminarlos por su origen étnico o nacional, a no discriminar a las personas por cuestión de género. Este es un tema debatidísimo acerca de personas que creen que tienen un género o no tienen un género. La Constitución te dice, eso a ti como autoridad y como ciudadano
no tiene por qué importarte, no debes de discriminarlo. La edad en cuestión laboral, vemos muchos casos o mucha publicidad que dice, se solicita trabajador, edad, de tal rango a tal rango, ¿no? Las discapacidades, muchos trabajos no contratan a personas si tienen discapacidades, cuando pues la Constitución dice que no debe de hacer discriminación en este sentido. La condición social, que es uno de los grandes problemas actuales en México, ¿no? Esta diferencia entre un clasismo que se niega pero que existe, las condiciones de salud, los reclutadores de relaciones humanas, recursos humanos, no contratan a personas con enfermedades crónico-degenerativas, con VIH, la religión, ¿no? Si eres protestante, testigo de Jehová, o miembro de la religión del Islam o menonita, pues no te contrato, ¿no? Las opiniones, si estás a favor de tal candidato o tal ideología política o estás a favor de otra ideología política, también te puedo, de manera indebida, discriminar, ¿no? Las preferencias sexuales también es caso que la Constitución prohíbe. El Estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar nuestros derechos y las libertades que como personas tenemos. Esto es importante saberlo, ¿por qué? Porque aunque la Constitución lo dice, aunque ya es un tema de hace 8 años, muchos abogados siguen sin desconocerlo. Incluso nos encontramos en la práctica con patrones que son abogados y que quieren contratar y nos piden, oye, pero dime cómo le hago para no contratar a personas con estas características. Entonces, sí en la práctica van a encontrarse mucho con esto porque la mayoría de las personas no creen que los derechos humanos sean derechos, sino que muchos tienen la idea de que son cuestión de ideología, cuestión de moda, cuando la Constitución los tiene perfectamente establecidos y las obligaciones están bastante claras. Bueno, pues la Constitución va a impactar evidentemente a nuestra Ley Federal del Trabajo y en el año 2012 pues se va a reformar nuestra Ley Federal del Trabajo y en el artículo 2 se va a agregar párrafos que nos hablan acerca de la importancia de conceptualizar el derecho humano al trabajo bajo los principios de un derecho humano. Y entonces nos va a incorporar la existencia de un precepto internacional que se llama trabajo decente o trabajo digno. Y entonces el artículo 2 fue reformado y ahora el artículo 2 nos dice, se entiende por trabajo digno o decente aquel que respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. No existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, condición migratoria, opinión, preferencia sexual, estado civil. Hay acceso a la seguridad social, hay salario remunerador, se tiene capacitación continua para incremento de la productividad y los beneficios compartidos y además se cuenta con óptimas condiciones de seguridad y higiene para prevenir riesgos de trabajo. Actualmente en la situación de la pandemia, pues si nos hacen ir a trabajar y no hay condiciones óptimas de seguridad e higiene, pues hay una violación directa a nuestro derecho humano al trabajo. Este trabajo digno o decente incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, tales como tu libertad para asociarte, tu autonomía, tu derecho de huelga y la contratación colectiva. Además, se tutela la igualdad sustantiva o de hecho entre trabajadores y trabajadoras. Yo traigo al final un caso en donde este principio lo vamos a analizar, lo vamos a explicar de manera clara de cómo se materializa. Y la igualdad sustantiva, pues, es si logramos eliminar una distinción entre mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, bueno, no entre mujeres, en contra de las mujeres, que hace que las mujeres no tengan o gocen de los derechos de manera completa como si se tratara de una persona de sexo masculino. También fue reformado el artículo 3. El artículo 3 se le agregó la fracción de que no pueden establecerse condiciones que impliquen discriminación por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencia sexual, estado civil o cualquier otro que atenten contra la dignidad humana, ¿no? Y fue muy sonado un caso hace ya algunos años en donde ciertas agencias de relaciones públicas le pidieron cierta empresa que fue una aerolínea, Aeroméxico, le pidió a agencias de relaciones públicas que hicieran un comercial para tratar de promocionar su aerolínea con una leyenda en el oficio donde decía, pero por favor que aparezcan personas exitosas, que no aparezcan morenos, indígenas, chaparras, trabajadores, una serie de características que son precisamente las que nos prohíbe la Ley Federal del Trabajo, nos prohíbe la Constitución y nos prohíbe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Desde luego, hay
cosas que no se consideran discriminatorias, por lo tanto el propio artículo lo establece. No hay discriminación cuando la distinción, exclusión o preferencia se sustentan en clasificaciones particulares para una labor determinada. Es decir, que si tú llegas a un concurso laboral o a una convocatoria para un empleo que trata acerca de habilidades futbolísticas y junto a ti está Lionel Messi y el patrón escoge a Lionel Messi no por argentino, sino por cómo le pega el balón y la cantidad de goles garantizados que va a tener, pues esta discriminación está justificada en una distinción exclusiva que no se basa en las categorías sospechosas ya mencionadas. Si ocurriría si, por ejemplo, el patrón dijera, lo contrato porque es argentino, sin justificar que tiene más goles, sino simplemente decir, es argentino. Eso ya es una discriminación por origen étnico. A ti te está discriminando por ser nacional. Pero bueno, también esta ley ha señalado posteriores reformas, una de mayo de 2019, del año pasado, que es de interés social promover y garantizar un ambiente laboral libre de discriminación. Es decir, no nada más el patrón al momento de contratar o el patrón con sus trabajadores, sino que también sus trabajadores, entre ellos, deben de evitar la discriminación, la violencia, y el patrón para ello debe de vigilar que tenga capacitación, adiestramiento, para que ellos puedan generar beneficios en el respeto de los derechos humanos con un beneficio compartido no solo para el patrón, sino también para los trabajadores. Y esto nos lleva pues a la parte medular de lo que nos trae a esta charla y de la cual hablaremos para explicarlo en casos concretos, porque muchas veces en las charlas pues nos quedamos en estos aspectos teóricos y los estudiantes o los que asisten dicen, bueno, ¿y cómo aplico todo esto que nos acaban de decir? ¿O cómo, en dónde? ¿Cómo sé que es cierto? ¿Cómo sé que no es una cuestión de lo que el abogado o el investigador ha investigado? Pues se han presentado casos ante la Suprema Corte de Justicia a partir de las reformas constitucionales. De hecho, la Suprema Corte de Justicia, cuando entra en vigor la reforma de noviembre del 2011, pues le pide al Ejecutivo, oye, pero reforma también mi ley de amparo, porque mi ley de amparo es para garantías constitucionales, individuales, y pues tengo que tener una ley que ahora proteja derechos humanos. Entonces lo que va a hacer el Ejecutivo es mandar rápido una reforma a la ley de amparo. Ya estaba preparada la Suprema Corte incluso antes de que entrara en vigor la reforma del 2011, ya había criterios en donde especificaba cómo se iba a llevar a cabo el control de constitucionalidad, el control de convencionalidad, la interpretación de tratados, y pues la Suprema Corte rápido adecúa sus normas y rápido se sube al caballo de los derechos humanos y le comienzan a caer los asuntos laborales sobre esta nueva dinámica y manera de entender los derechos humanos. Entonces yo traje un caso que es paradigmático porque tiene que ver con el principio que mencioné hace un rato, el artículo 3, la igualdad sustantiva, de hecho, entre hombre y mujer, y también tiene que ver con la seguridad social y con un trabajador, evidentemente. Resulta que un señor se presenta a reclamar la pensión de viudez y el artículo 152 de la ley del IMSS señala que no puede otorgársele la pensión de viudez a una persona del sexo masculino, viudo, si no concurren en él dos hipótesis. Primero, que tenga incapacidad total, o dos, demuestre la dependencia económica con la trabajadora fallecida. Entonces, pues comenzó un abogado, vio y dijo, oye, esto es discriminatorio porque el artículo primero dice, pues, por cuestión de género no deben de hacerse discriminaciones. Y llevó el asunto a la Corte y alegó que el artículo 152, al exigir que los hombres, para poder acceder a la pensión de viudez, debían demostrar una incapacidad total o una dependencia económica, pues no se le daba un trato igual con la pensión de viudez para una mujer, porque una mujer con el simple hecho de mostrar el acta de matrimonio se le otorgaba la pensión de viudez. Bueno, no así de sencillo, sino a través del procedimiento específico, pero prácticamente con sus documentos y esa acta de matrimonio no tenía que demostrar, no había un requisito extra. Y al haber un requisito extra para los hombres, pues era una discriminación basada en género. Y aquí comenzó una discusión muy, muy interesante en la Corte porque pues a todos nos parece de primera mano que sí, que al hombre le están pidiendo más requisitos y que la violación o la discriminación se la hacen a un hombre, pero no, la violación en realidad se la hacen a la trabajadora que cotizó y que falleció, porque ella no puede dejar su pensión para la persona que fue su pareja
si no cumple con los requisitos su pareja, y es decir, su derecho a dejar pensión se veía vedado o restringido con una discriminación a su pareja. Y entonces la Corte lo va a establecer y va a decir, ¿saben qué? El artículo 152 de la ley del INS, vigente hasta 1997, viola el principio de igualdad y no discriminación por razón de género. Le impide a todas las mujeres trabajadoras que si fallecen sus parejas, puedan acceder a la pensión de viudez si se encuentran trabajando o si no demuestran incapacidad total o si no demuestran dependencia económica. No sé si con esto quede claro un poco la manera en la cual comenzaron a argumentar los abogados y comienzan a argumentar los litigantes para tratar de que estos principios de los derechos humanos se materialicen en materia laboral. Lo repito, se discrimina a las mujeres trabajadoras porque no podían dejar sus pensiones a sus viudos, ya que había una desigualdad de género que implicaba más requisitos para los varones para poder tener derecho o para poder gozar de la pensión de viudez. Pero recordemos, la pensión de viudez la genera el trabajador, no la genera la pareja del trabajador. Entonces, esta cuestión de comenzar a argumentar, de comenzar a conceptualizar, ha tenido diversas maneras de materializar derechos que han provocado ciertas controversias. Y eso es parte del segundo caso que traigo acá. Ustedes lo recordarán en sus clases de derecho laboral, que en materia laboral, en caso de duda, dice la Ley Federal del Trabajo, siempre se debe interpretar a favor del trabajador. E incluso nuestra ley laboral señala que durante el desarrollo de las audiencias, si el patrón no se encuentra con su abogado y no contesta la demanda, se le tendrá por contestada en sentido afirmativo. Y entonces aquí hubo un caso muy chistoso porque la Corte se dio cuenta de que si hacemos esto, lo que provocamos es la violación del derecho humano al debido proceso. Por lo tanto, en un caso que levantó mucha controversia en aspecto laboral, existe una tesis, que es la tesis que ven ahí, que también es de la 10ª época. Les decía yo, la Suprema Corte de Justicia reformó su ley de amparo, cambió de época de la 9ª a la 10ª y comenzó incluso a superar muchos criterios que en el pasado se atendía a la literalidad de la letra y ahora se atiende a la interpretación con los tratados internacionales. Voy a leer el título de la tesis y lo explico para que quede un poco más claro de qué estoy tratando de decir. Derecho humano al debido proceso en su vertiente de defensa adecuada en el juicio laboral. Para no transgredirlo, si el trabajador y el patrón, persona física, acuden sin un abogado, la autoridad debe cuestionar si quieren proseguir el proceso por propio derecho o si requieren asesoría a fin de darle intervención a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo cuando las circunstancias del caso denoten el desconocimiento de la rama del derecho y las normas que rigen el proceso ante las juntas de conciliación. Esto ha sido muy polémico porque lo que está diciendo la Corte es que si un patrón se presenta a una audiencia laboral sin su abogado, no puede de manera automática, como lo han hecho muchas juntas, decir se le tiene por contestado en sentido afirmativo y nos seguimos el juicio, sino que debe de interrogarle para decirle, oiga, está usted aquí sin abogado, hay una audiencia que requiere conocimientos técnicos, ¿quiere usted proseguirla o mejor le damos vista a la Procuraduría para que allá le asignen un abogado? Esto ha causado controversias de toda índole porque muchos dicen, se está violando el principio de pro operario, favor de los trabajadores, y ahora resulta que hasta los patrones tienen protección de la Junta. Sin embargo, si nos vamos a los derechos humanos, al artículo 1 que dice que debemos de interpretar ahora el derecho con los tratados internacionales, bueno, pues los diferentes tratados internacionales, entre ellos la Carta de Organización de los Estados Americanos, sí señala que para que en cualquier proceso judicial las personas no vean violentado su debido proceso, debe de estar presente un abogado. O debe de el juzgador o el órgano jurisdiccional decirle, señor, advertirle, vamos a iniciar una audiencia, debe de estar con un abogado. ¿Quiere estar sin abogado o le ponemos un abogado? Y entonces, lo que hace esta tesis, es decir, y si se fijan ahí, lo pone entre paréntesis, todas las personas físicas que tengan la categoría de patrones, ¿qué creen? Son humanos. Y como humanos
merecen la protección que establecen los tratados internacionales. Por lo tanto, ustedes, juntas de conciliación y arbitraje, no pueden violentarle su derecho humano al debido proceso a un patrón persona física, ¿vale? Las personas morales, hay muchos tratados sobre derechos humanos laborales de las personas morales y muchos criterios de la Corte han establecido que hay restricciones que no pueden tener los mismos derechos humanos que las personas físicas, por eso sí lo establece aquí para el caso de patrón persona física, pero si se fijan es otra manera de cómo interpretar los principios generales de los derechos humanos en casos prácticos y que actualmente están provocando que en nuestra práctica legal ante los tribunales pues se nos ocurran muchas cosas en donde vemos que la ley tiene contradicción, no solo en materia de pensiones, sino también en materia de bonos, aumentos, requisitos para contrataciones, convocatorias para escalafón, una serie de cosas en donde por la práctica normal de los abogados laboralistas, incluso los patrones, no se dan cuenta que son violatorias de derechos humanos que tienen la característica de ser derechos laborales protegidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales. Yo hasta aquí dejaría la charla para que si tienen preguntas y respuestas podamos tenerlas, viendo que estamos ya muy cercanos a culminar el tiempo de la charla. Muchas gracias, doctor Óscar Javier Páez. Exactamente como bien lo señala, nos quedan unos 5 minutos. No sé si nos permita también usted, en la medida de lo posible, que pudiéramos armar ahorita una rápida segunda sesión para en esa sesión a contestar las preguntas y respuestas que puedan tener nuestros comentarios, nada más aclarando que nuestra compañera Araceli Anaya Hernández dice que es curioso que a pesar del avance de la humanidad en muchos ámbitos, especialmente en el campo tecnológico, aún tenemos mucho rezago en materia legal, porque no basta el crear leyes, hay que aplicarlas y verificar que sean funcionales. La parte social del derecho todavía tiene mucho para crecer, es lo que nos comenta nuestra compañera Araceli. Sí, sí, de hecho, una de las cuestiones que más ha provocado conflicto es la manera tradicional de entender el derecho. Hay una resistencia muy grande de los positivistas porque pues todos fuimos criados, bueno, los que egresamos hasta el año 2011 de las facultades de Derecho, con la visión positivista. Si no está en la ley, si no lo dice la Corte, no lo puedes alegar. Y actualmente eso está rebasado, ¿no? Por ejemplo, en algunas ocasiones hemos encontrado esto de los patrones, ¿no? Como humanos, pues debemos de respetarle su debido proceso, ¿no? Pero también hemos encontrado que muchas personas consideran que la dignidad humana es un criterio moral y ético, y la Suprema Corte de Justicia ha tenido que emitir tesis en donde ha dejado bien claro, el concepto de dignidad humana es un concepto jurídico, obligación que permea a todo el sistema jurídico mexicano. Entonces, imagínense la cantidad de reticencia que por desconocimiento de que estamos en una nueva era de argumentación, de interpretación y de conceptualización, pues los abogados de tradición se encuentran con un choque muy profundo porque pues es lo normal. Si a nosotros nos quieren cambiar la manera de ver algún aspecto de nuestra vida, pues vamos a encontrar reticencia. Afortunadamente se ha empezado a tener ya una cultura más dinámica de los derechos humanos y poco a poco, viendo que la materialización nos trae beneficios directos para nuestros clientes y para nosotros, pues los abogados nos hemos adentrado en el mundo de interpretación. Pero veo que hay por ahí algunas más dudas. Bueno, así es, doctor. Más que dudas, nuestra compañera Ana Lilia Vera nos dice felicidades, bueno, le dice a usted felicidades, todo estuvo muy Gracias. claro. Entonces, no sé si nos pueda permitir, doctor, o preguntar desde este momento si alguno de nuestros compañeros tiene alguna pregunta para armar la segunda sesión o en esta sesión daríamos por terminada la clase. No sé si tengan alguna duda. Bueno, supongo que entonces no tienen duda. No sé si maestro Pascual Morales Pérez, como coordinador, tenga en estos 3 minutos un mensaje para despedir al maestro. Querido maestro, ha sido un placer escucharlo. Tiene usted muy ordenado y organizado el tema. Y yo sí quisiera preguntarles a los compañeros si quisieran otros 30 minutos para abundar en los casos prácticos, porque creo que nos hacen falta más ejemplos, más casos. He anotado 2 ejemplos que nos ha compartido el maestro, pero
habrá algunos que también nosotros desconocemos. Entonces, lanzo esa pregunta para nuestros compañeros del curso y que nos indiquen si les parecería interesante que el maestro nos aportara algunos otros ejemplos. Seguramente el maestro viene preparado con algunos otros puntos que para que no se queden en el tintero, los podamos abundar. ¿Qué le parece? Yo sí tengo una pregunta. Ok, escuchamos las preguntas. Así, en relación al artículo primero, en donde dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar y proteger. Pero, y en cuanto a la sanción, si no cumple. Ya tenemos órganos de sanción. No sé si conozco usted, he escuchado hablar de la CENAPRED, que es una No. Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación. Impone sanciones a funcionarios públicos que pues cometen conductas discriminatorias, ¿no? Por ahí algunos candidatos políticos dijeron, es que mi caballo come menos que mi vieja, o las viejas ven televisión. Bueno, pues entra esta comisión y impone algunas sanciones que su propia ley orgánica le establece, pero también, por ejemplo, algunas cuestiones de funcionarios que abusan, policías que golpean, policías que, pues ya hay sanciones más duras conforme a la interpretación de los derechos humanos, ¿no? Hay una reglamentación ya más extensa respecto al uso de la fuerza excesiva o la fuerza bruta para el control de la población en casos de este tipo. Y pues usted también puede denunciar en caso de que sea víctima de alguna cuestión que crea que es discriminatoria, y desde luego que será castigado. El caso más famoso, lo pongo muy rápido, es el caso de la señorita Plaqueta, que se sube a un taxi y le dice el taxista, hola guapa, y ella se siente acosada y bueno, fue sancionado este taxista, ¿no? Entonces sí hay mecanismos para poder sancionar. ¿Y estas también se aplican en una demanda laboral, ya sea ante Desde las luego juntas? que en casos laborales, Pero hay que se hacen mención de las mismas, ¿o cómo? y casi todos bueno, en el proceso, ya queda un minuto, entonces mejor vamos a hacer algo. Si quieren, podemos agendar para hacer las dudas, me pasan las dudas en un papelito y nos vemos en otra sesión para poder responder todas estas dudas, ¿vale? Perfecto. Ok. Entonces, hago la sesión ahorita que viene para unos últimos minutos para aclarar la duda, doctor, Ok, y se vale. las mando a todos. Ok, Gracias. esperamos y resolvemos las dudas. Muchas gracias.